ha dicho de mí y de usted sea una realidad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Como dice aquel salmo, lo que en su libro fue escrito, todas las cosas que se formaron ya estaban escritas y luego se fueron dando. Amén. Acompáñenme para pedirle al Señor que sobre este tiempo de enseñanza, yo creo que por eso mire, como no es tanto el fin, o sea, hacer una presentación, exposición, de manera que o sea, para que les caiga bien a todos los hermanos allá, porque si fuera una presentación me tengo que ir a encerrar a un estudio y toda la cosa, que salgan luces y cámaras y ahí. Pero más que todo, esto quiero yo que sea más cercano, ya les digo, que surgió de la necesidad. Si a ustedes les queda bien ahí, si no se vienen para acá también. Pensando en que surgió la necesidad yo de verdad no me vengo a jactar nada, pero yo he entendido que el ministerio empieza en la casa, ¿verdad? Y empieza en nuestra casa. Su vida cristiana no empieza en la iglesia, empieza en su casa. Usted trae a la iglesia lo que vive en su casa o lo que no vive. Entonces, eso es bien importante. Recuérdese, ¿dónde empezó la iglesia? ¿En un templo o en una casa? Empezó en una casa. No habían templos. O sea, cuando nosotros, cuando la iglesia, y yo lo he leído, cuando empieza un ministerio dicen, mire, tan bonito que empezamos, mire, les quiero contar que empezamos. Yo he leído las biografías de los ministros o de cómo inician un ministerio. Y empezamos en nuestra casa, solo mi esposa y mi hijo y yo y nuestra mascota, dice, oían la palabra. En el garage, dice. Empezamos a predicar, esos son los inicios ministeriales. Lea usted, si no ha tenido la inquietud o el tiempo de leer las biografías de algunos ministerios, pues aquí las nuestras se las puedo contar, que también empezamos en un garage, de verdad. Entonces, que había que mover los carros para hacer el culto y luego entrarlos para cuando terminábamos. Y había uno que no arrancaba y había que empujarlo para sacarlo y empujarlo para entrar, o sea, cosa seria. Pero cuando nosotros empezamos a crecer, todos dicen, y empezó a llegar un fulano y tocó a alguno y que quería venir aquí y se llenó el garage, nos fuimos a buscar un templo. Y entonces empezamos, le pusimos iglesia y el nombre y los servidores y la bienvenida y la plataforma o el altar que le dicen algunos y nos olvidamos de las casas. Y luego he oído otra cosa que dice, hermanos, ¿se acuerdan cuando buscábamos a Dios en aquella casa? Que no teníamos ni instrumento ni sonido. ¿Cómo se derramaba la presencia de Dios? Y no es que el templo no sea un lugar de la presencia de Dios. Lo que pasa que nosotros cambiamos. Porque entonces recuérdense que Dios no quiere tener religión con nosotros. Su evangelio no es religión. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Una relación no solo de Dios y que nosotros seamos su pueblo, sino de Padre y que nosotros seamos sus hijos. Porque así nos ve. Entonces, por ejemplo, por eso, orar, ¿qué es orar? Si no tenemos una relación con Dios, orar solo es el 911, hermano. ¿Cada cuánto llama usted los bomberos? Gracias a Dios, nunca los he tenido que llamar, hermano. Va a decir usted. ¿Cada cuánto llama usted la policía? Ay, casi nunca, hermano. ¿Y a Dios? Solo cuando de vez en cuando ya no aguanto las penas, entonces le hablo. Y como dijo un hermano, le marco el número Jeremías 33:3. Solo cuando ya no aguanto. Pero esa no es la vida cristiana. La oración es una forma de comunicación con Dios diaria, continua, aquí en el templo, en la casa, en todo lugar. Entonces lo que pasa es que uno tiene un cambio. Entonces les contaba yo que este culto, o esta reunión mejor dicho, porque si lo vemos un culto, hermano, de hecho pensando yo que también, yo sé que, como dijo un hermano, la comida hay que tomar, hay que tener agua ahí para bajársela uno. Entonces algunos en la enseñanza de la palabra sienten como muy en seco, va a entrarle de una vez a la comida. Entonces hoy dije vamos a tener más tiempo de ministrar un poquito al Señor, no tener 15 y 15, o sea, como que fuera partido de fútbol, 15 de alabanza y 15 de oración. No, tampoco estoy de acuerdo con eso, sino tener algo espontáneo, como dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 15. ¿Alguien sabe qué dice la Biblia en Hebreos 13:15? Habla de la alabanza. Que presentemos, que demos a Dios continuamente sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor.
Entonces eso conlleva no solo el tiempo de la alabanza, sino también la adoración. Entonces surgió en la casa, entonces ya cuando teníamos un culto, unos aquí y otros todavía virtuales, le decíamos ahí, pero nosotros como familia nos reuníamos. Entonces le dije, vamos a trasladar el culto, esta reunión familiar, de discipulado familiar, a la iglesia. Y vamos a invitar a la iglesia, ¿verdad? Entonces acompáñenme a orar por la palabra. Y así yo también, así como usted sentadito, como que fuéramos a servirnos la mesa, la comidita. Vamos a ver, ahí estamos. Vamos a enseñar la palabra. Tal vez me voy a ver bien de allá, no sé. Aquí con usted sí. Los de las cámaras, primero Dios nos ven bien. Levanta tus manos, Padre Celestial, muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor y misericordia. Gracias por darnos este tiempo, bendito Señor, que podamos escudriñar tu palabra. Señor, que por favor esa unción quíntuple, y sobre todo, Señor, la de maestro, la de enseñanza, la unción magisterial, Padre, ese ministerio precioso del maestro, pueda fluir en nosotros, tomando en cuenta, Señor, esa palabra que dice que tú constituiste a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces, Señor, entendemos la responsabilidad que tenemos, Señor, en el ministerio pastoral, no solo de predicar, sino enseñar, exponer, explicar tu palabra. Por favor, danos tu revelación, un espíritu de entendimiento, Señor, que se abra nuestro entendimiento y que nosotros comprendamos tu palabra y podamos dar fruto por esa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Como estamos comenzando año y mes ya no, casi ya no lo terminamos, ¿no? Ya poquitos días falta, como nada, ¿va? El tiempo pasa rápido. Y pues no sé cómo usted ya ha vivido el año de reconocimiento, pero yo pensé que no iba a encontrar mucho y cada día encuentro bastante sobre este fluir de la palabra. Y en la medida que entiendo la palabra, entonces empiezo a comprender lo que Dios le dio a nuestro apóstol de proclamar este año de reconocimiento. Principalmente yo, más allá de que me digan, aquí está tu reconocimiento, que yo le dé yo creo que, yo lo he visto así, que yo creo que en primera instancia tenemos nosotros que reconocer. ¿Qué hay que reconocer? Muchas cosas. Sobre todo si le hemos fallado a Dios, reconocer nuestros pecados, reconocer y encauzarnos en el camino. Vamos a entrar acá a lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y yo lo numeré. Para fines didácticos numeré esos puntos. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y le dice, y lo que has oído de mí. ¿Qué caracteriza a un discípulo? En primera instancia, oír y después hablar. Uno oye y aprende. Y luego, ¿qué tiene que hacer? Enseñar lo que uno aprende. Entonces, esa es la finalidad de este. Y para reforzar esto, que al final es para toda la iglesia, ¿verdad? Para todos los discípulos. Y tomando en cuenta que hay más oyentes, la mayoría de la gente cristiana es oyente, pero de los oyentes están los creyentes, que es un número así como más reducido. Y luego de los creyentes están los discípulos. Y de los discípulos están ¿qué? Los siervos. Y de los siervos ¿qué hay? Los amigos de Dios. O sea que es como que el número, algo así como nos puede pasar, va más que todo, tal vez no tanto en la primaria, pero en la universidad. En el primer año no caben en las aulas, en el segundo, en el tercero y de último, que se gradúa uno, que se gradúa, como que va quedando, es como que se fuera depurando realmente. Pero les digo que todos tenemos que alcanzar esa estatura de amigos de Dios. ¿Verdad? Entonces, pero dice, lo que has oído de mí, número uno, a Timoteo le está hablando, ¿va? O sea, Timoteo, lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos. O sea, ¿dónde oía Timoteo? No solo él. No tenía Timoteo, aunque seguramente tuvo
un discipulado donde Pablo le hablaba directamente a él. Por ejemplo, las cartas, aquí le menciona que habían muchos testigos, y no testigos de Jehová, ¿va? Sino, o como dijo un hermano, contra Jehová. Pero, entonces, eso encarga a hombres fieles. O sea, lo que Timoteo había oído en presencia de muchos testigos, ¿qué tenía que hacer él con eso? Este es un círculo virtuoso de la enseñanza, del discipulado. Repito esto, digamos, los lunes vamos a comenzar un trabajo. Aquí no tendríamos todo tal vez mucho espacio, aunque algunas veces lo voy a hacer, de traerme alguno de los lunes para que venga a darle enseñanza del día miércoles, por ejemplo, no solo para darle una oportunidad, sino también para exponer y desarrollar en la práctica lo que son la enseñanza. Pero los lunes van a ser un discipulado para básicamente para los que van a sacarle filo a la espada en la palabra. Por ejemplo, yo sé que muchas veces uno anhela predicar. No sé cuántos en su vida ha habido un anhelo de predicar la palabra de Dios. ¿Alguien ha tenido ese anhelo? Gloria a Dios. Y de enseñar. Y yo me acuerdo que yo, pues, llegando a la iglesia donde me congregaba, yo decía, a ver, ¿cuándo me toca predicar? Pero no me dijeron ni cómo preparar mi tema, ni cómo dar la enseñanza, en qué se diferenciaba la predicación, qué tipos de predicación había, cuáles eran las partes importantes del desarrollo del tema, cómo desarrollar mi introducción. No me lo dijeron. Y menos cómo saber si estaba enseñando, estaba predicando. Y me recuerdo yo que cuando bajé, la primera pregunta que le hice a mi esposa, que no era mi esposa en ese tiempo, o sea, ya estaba orando y pensando, los dos, ¿va? Fue, ¿cuántos minutos me hice? No si estuvo edificante el tema, no le pregunté. No le pregunté, o sea, yo era un mar de nervios y todo, pero gracias a Dios que no dije que no, me atreví. Y yo no le pregunté, fluyó la palabra, nada. ¿Sabe cuánto tiempo me tardé? Le dije yo, 10 minutos, me dijo. Ay, dije, el culto rapidito, ¿va? Express. Porque no es porque uno se tenga que columpiar con el tiempo de la enseñanza, sino porque realmente uno a veces no haya ni qué hacer ni qué decir, porque también primero, una de las cosas que le genera inseguridad a uno es que uno no estudie. No sé si usted ha ido a un examen, al colegio, a la universidad y no estudió, ¿qué es lo que hace? Orar al Señor para que Dios ponga personas que hayan estudiado a la par suyo, que el profe se duerma, que se vaya a tomar su cafecito. A veces le dicen, ¿a alguien le dijeron eso? Yo felicitaba al profesor, profe, si quiere le damos para el café y para que se lo repita ahí y no regrese luego. Porque mientras iba el profe, los alumnos querían copiar para el examen, para no sacar cero. Aunque yo sí les digo, cuando no había estudiado, porque a veces saquen una hojita, pónganle su nombre, examen corto. Dios mío, decía, yo no estudié nada. Entonces, lo que sí sabía era la primera, ponerle mi nombre, ¿va? Esa es la primera pregunta. Y luego, al ratito, a entregarla. Y todo decía, este sí, ni apenas estaban haciendo el examen, ya lo está entregando. ¿Qué? Pero en blanco, porque dije yo, ¿para qué me voy a quedar ahí? Apantallando que sé, o a ver si cacho una en el aire ahí, que me soplen una, que por cierto, a veces cuando uno le toca esa hasta, ¿cuál era de la 4? Así era, yo la puse en la número 1. Como no sabe nada, cualquier respuesta uno agarra. Entonces, les cuento esto porque aunque uno a veces anhela, es más, a veces no solo anhela. Por ejemplo, la responsabilidad de discipular a nuestros hijos no es solamente un anhelo, es una responsabilidad, ¿verdad? Dice, estas palabras que yo te encomiendo hoy, estas palabras que yo te confío hoy, se las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te vayas a acostar, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando vayan o sea, ese es un discipulado familiar. Por ende, uno no lo hace y tiene el rema de que echando a perder se aprende. Es decir, por eso echamos a perder un montón de hijos. Pero yo creo que Dios es un Dios de oportunidades. Entonces yo siento profundamente el anhelo en mi corazón de que no solo que alguien diga, la gloria a Dios, me tocó predicar, sino que de alguna manera lo aprendamos a hacer bien.
Yo recuerdo, y de verdad me recuerdo que leí un libro que decía El arte de la predicación, o sea, como que hay bastante de eso. Claro, uno necesita que Dios le hable, Dios lo use, Dios le dé la palabra. Incluso a veces uno, como me dijo un pastor, hace años, antes de llegar al ministerio de Ebenezer, yo me congregué en una iglesia y yo le pregunté, pastor, ¿cuál es su secreto para predicar un buen tema? ¿Y sabe qué me dijo? Antes, mira, te voy a decir qué hago yo, me dijo, antes de hablarle a la iglesia de Dios, le voy a hablar a Dios de la iglesia. Me dijo, qué bueno. Me di a entender con esto, que era que, por ejemplo, alguien de ustedes le va a predicar a esta iglesia un día o a darle una enseñanza, y yo le digo, ¿qué tema? El que usted sienta en su corazón, Señor, aquí está la iglesia Sol de Justicia, Padre. Yo conozco a algunos hermanos, a otros no los conozco, pero tú los conoces, Señor, te hablo de ellos. Tú conoces las necesidades que pueden estar pasando. Lo que yo he visto, Señor, es de que les pasa esto, les pasa aquello, tienen estas situaciones. Por ejemplo, las cartas paulinas, las epístolas, ¿por qué están direccionadas en tema a qué? En base a los problemas que tenían las iglesias. Entonces, uno viene y le habla a Dios, Señor, esta es la iglesia a la cual le voy a hablar. Señor, ¿cuál es el mensaje que tienes para ellos? Y viene Dios y dice, quiero que les hables del perdón, porque ahí hay muchos que no se han perdonado. Por ejemplo, solo puedo decir, entonces viene usted y empieza a desarrollar su tema acerca del perdón. Claro, si usted no ha perdonado, va a ser el primero que tiene que hacer la palabra, ir a ver a quién ha ofendido, a pedir perdón. Y dice, ¿por qué estás pidiendo perdón, hermano? Y qué raro que hasta ahora se te iluminó que me habías ofendido. No, es que me toca que predicar, fíjate, y estoy haciendo rema la palabra, como el tema es el perdón. Y qué malo es que vos me oigas ahí y te tengas que pedir perdón públicamente o lo ignore, ¿verdad? Entonces, volviendo acá, de ahí viene la necesidad de equiparnos. Y creo yo, la Biblia dice también, aparte que lo creo, que la función primaria de los 5 ministerios, ¿cuál es? Es equipar a la iglesia, a los santos. Claro, tradicionalmente la iglesia está más acostumbrada a que se le dé un devocional, que se le predique, de ahí, y eso lo puede ver usted desde el ministerio de Jesús. ¿Cuántos habían discipulándose con él? 12. ¿A cuántos les predicaba el Señor? A las multitudes. ¿Ah? Interesante. Y los discípulos les dijeron, Señor, ¿por qué le hablas a ellos en parábolas? Le dije, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Y Señor, ¿y a nosotros por qué nos explicas? ¿Por qué estamos en el discipulado? Porque a ustedes los discípulos se les dio a conocer mediante la revelación los misterios del reino. Entonces, y eso lo tenemos que enseñar a los oyentes, a los creyentes, hermano. Lo invitamos al discipulado. No, hermano, yo solo quiero saber que soy salvo, que el Señor me perdonó y con eso me basta. Se está ocasionando un tremendo daño. Se va a estancar en el evangelio, no va a crecer en el conocimiento de Dios. Y por eso, y está en este tiempo en un peligro. ¿Cuál sería el peligro? Uno de los peligros del tiempo final es la apostasía, apostatar la fe. Después de haber creído en la verdad, desechar la verdad por la mentira. Y dice la Biblia que aquellos que no recibieron el amor por la verdad, yo creo que eso es bien importante, que uno tiene que pedirle, Señor, dame amor por la verdad, porque la verdad nos hace libres. Dice que aquellos que no recibieron el amor por la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder, un espíritu de engaño, de error, para que, porque no quisieron creer a la verdad, terminen creyendo a la mentira. Entonces de ahí que uno tendría que exhortar a todos, decirle, hermano, los esperamos en el discipulado. Porque a veces tenemos como de moda, hermano, ¿y qué? Nosotros tenemos cobertura apostólica, somos una iglesia apostólica, sí, pero el que se congrega en la iglesia apostólica no anhela, no tiene amor por la verdad. Entonces no se discipula, no crece, no estudia la palabra y se estanca, y sobre todo no llega a dar de gracia lo que por gracia ha recibido. Entonces lo más hermoso es que tal vez no todos seamos maestros, no todos llevemos a desarrollar la unción de la enseñanza y magisterialmente enseñar la palabra como uno de los ministerios primarios. Pero si somos llamados a ser discípulos, que sí somos todos llamados a ser discípulos, ¿cuál es la tarea del discípulo? Hacer discípulos. Por eso
Mateo 28 habla de la gran comisión y dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, dice, bautizándoles ¿quiénes bautizan? Los discípulos. Y después dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cómo un discípulo puede enseñar? Pues obviamente tuvo que haberse sentado a aprender, a escudriñar para crecer como discípulo. Entonces, volviendo acá, Timoteo, eso es lo que le dice: esto encarga a hombres fieles. La palabra fieles acá, usted la puede buscar. Espero yo que ya en su celular y todo eso es más fácil. Yo me recuerdo cuando yo estudiaba la palabra que yo me compré una concordancia Strong, así en papel. Usted, por cierto, un día me llamó no sé quién, alguien que le ayudara, que había comprado una concordancia, que cómo se hacía para encontrar las palabras. Le dije, ya se me olvidó, le digo, porque ahora solo le doy un clic y ya encontré una palabra. En ese tiempo, la mitad de la concordancia estaba dividida para todas las palabras en hebreo con un número, y había que ir buscando número por número, y costaba un montón en una mesa poner un diccionario, era como un libro, así. No sé si alguien tiene usted alguna concordancia así. Usted, hermana Raquel, usted ya la tiene y la estudia todavía esa, de veras. Ay, Dios, la felicito, fíjese. Yo creo que no sé si la vendí, me la quitaron, a ver quién, pero yo compré una concordancia de esas. Qué trabajo encontrar una palabra, y uno llenaba la mesa de libros para sacar su tema. Pues ya, entonces alguien me llamó un día y me dice: mire, explíqueme cómo se usan esas concordancias. Y digo, a mí me costó un montón aprender a usarla. Era en el tiempo que, gracias porque la hermana conserva eso, es un muy buen libro, por cierto. Y todavía las venden, digo yo, ¿va? En las librerías, todavía caras, me imagino. Unos 500, no más tal vez. Por 300. Sí, sí, es que es un libro hermoso, hermano. Pero obviamente hoy usted descarga la aplicación de Eastword en su teléfono y usted puede tener una concordancia para encontrar todas las palabras. Así yo miro a mi esposa estudiando en su celular, sacando las palabras de hebreo y griego. Digo, qué facilito. Bueno, aunque algunos dicen, ¿verdad? Los que no saben, que nuestro apóstol cuenta, dice que no hay que escuchar los mensajes de este pastor, decía, porque a veces la computadora le da los mensajes. Como ustedes saben cómo es la gente, ¿va? Da risa porque o sea, mire pues, o sea, ni modo pues, porque la gente vino al punto de decir, mire, que solo el mensaje es correcto si sale de un libro, de una Biblia, que viene de la palabra biblión, ¿verdad? Que habla de eso, una biblioteca. Pero originalmente la Biblia no estaba como nosotros la conocemos, así en sus 66 libros. Es más, las iglesias, por ejemplo, uno puede ver que el apóstol Pablo le mandaba una carta a una iglesia y le decía: cuando ustedes lean, imagínense que gracias a Dios por este tiempo. Sol de Justicia, el apóstol Pablo escribiendo, ¿verdad? Les envío esta carta, y cuando ustedes lean la carta aquí, acuérdense que están los hermanos de Zipacate, que hermano Maino se la lleva y se la lea allá. Cuando terminen de leer allá la carta que les envío, agárrenla y se la mandan al Atlántico a los hermanos, y así se la estaban. Y los hermanos que ya recibieron la carta que les mandé primero, léanla bien y mándanselas a los otros. Eso era, así estudiaban ellos. Y nosotros con el montón de libros y todo eso, y a veces ni estudiamos, ¿verdad? Pero esos son otros 20 pesos. Entonces, volviendo acá, eso encarga a hombres fieles. La palabra fieles, a usted se le va a quedar bien. ¿Cómo se dice? ¿Alguien sabe cómo se dice la palabra fiel en griego? Pistos, muy bien. O sea, por eso dije que se les iba a quedar rápido a ustedes, ¿verdad? Porque viene de la palabra pisto. No, pisto usted ya sabe que es dinero, y pistos es la palabra que habla de fiel, que quiere decir digno de confianza. O sea, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: mira, asegúrate que lo que yo te he enseñado, lo que has oído, busca, debes buscar dentro de la iglesia, dentro del rebaño, dentro de los creyentes, hombres y mujeres, en este caso, dignos de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser fieles? Para que no se vuelvan coleccionistas de enseñanzas, para que no se vuelvan cabezones, ¿verdad? Fenómenos del evangelio. Usted es un fenómeno, imagínese. Si usted encontrara, por cierto que había una leyenda que se llamaba el sombrerón, yo iba a decir el cabezón, ¿va? Pero, y yo, mire, ahí estaba la leyenda que esa le ponían a uno en los básicos, ¿va? Creo que en los básicos, creo, si no mal recuerdo. Pero imagínese usted una persona de 1,60, con 2 metros de estatura, con una cabeza al tamaño de 1 metro.
Usted diría, usted qué fenómeno se mira, ¿verdad? Como que fuera de esos honguitos ahí que encuentra, ¿cómo se llama? Champiñones, ¿no? Algo así. Los champiñones que todavía no han cortado, así una cabezona. Entonces uno, si no es fiel en la iglesia, se vuelve cabezón. ¿Por qué? No cabezón que no se le quede, sino cabezón que, bueno, hay cabezón, primero Dios, no, Padre Santo, que algunos le decían patojo cabezón, vamos, que no se le quedaba nada. Pero a veces uno que se le queda bastante se vuelve cabezón. Y me dijo un cabezón a mí una vez, no de aquí, sino un hermano conocido que me fue a hablar una vez hace muchos años que empezáramos una iglesia. ¿Y sabes qué me dijo? Yo tengo un problema cuando oigo a alguien que enseña la palabra. ¿Y cuál es el problema que tiene? Que siempre ando viendo en qué se equivocan. Como ya estudié tanto, me dijo, y sé bastante, que normalmente casi no puedo ir a ninguno, me dijo, porque todos cometen errores. Ay no, error, eso está mal dicho. Error, eso no viene. Eso. Y entonces básicamente no es un fiel, sino un cabezón que básicamente como la palabra que tiene es logos y no tiene un rema para su vida, entonces su conocimiento se vuelve como una cisterna vacía, peligrosa, porque alguien se cae en una cisterna vacía y se muere. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: encárgale a esos hombres fieles. O sea, lo que has oído, Pablo, mira, Timoteo, te estoy dando una enseñanza. No te vayas a quedar con ella, porque esta enseñanza hay muchos más que la van a ir a compartir, que son los muchos testigos que han oído lo mismo, pero tú vas a ser un discipulado. Y eso que has aprendido vas a enseñárselo a hombres y mujeres en este nuevo pacto, fieles, dignos de confianza, que lo que aprendan lleguen a ser ¿qué? Idóneos para enseñar también a otros. Mire, este es un principio que tenemos que tomar en cuenta. A veces uno en la iglesia está buscando idóneos, pero no fieles. Ay, ese sabe tocar, mire. Ese sabe predicar, ese es bien conocedor de la palabra, pero no es fiel. Por cierto, es uno de los errores que uno puede cometer. Entonces, Dios no está buscando a los idóneos. ¿Qué quiere decir la palabra idóneo? ¿Alguien la puede definir? ¿Qué quiere decir la palabra idóneo? Bueno, algunos de ustedes la han de saber, idónea, dice, mujer idónea, ayuda. Bueno, es que si no me responden las mujeres el concepto idónea, yo digo que ustedes no han oído bien esa palabra. Hermano, es que mi esposo me dice que yo soy su ayuda idónea, va a decir usted, ¿verdad? ¿Ah? Porque sí, de verdad, hermano, por eso no. ¿Cuál es el término? ¿Cómo se define el término idóneo o idónea? A ver. El diccionario, vamos al diccionario. Sí, es que me quedé pensando en algo. Es que cuando fui al griego a buscar esa palabra, yo creo que está en el Génesis. ¿Sabes cómo lo define? La contraparte. Con razón le digo que a veces hay tanta oposición en el hogar si la contraparte dice que no. Búsquenlo, los hermanos van a buscar, y por cierto había que estudiar eso porque le dice contraparte. Hermano, eso tengo razón y yo soy la que me pongo en contra. Pero yo diría que idóneo no se podía definir como apropiado para algo. Entonces, mire qué interesante que Dios lo primero que quiere es que nosotros alcancemos la estatura de fieles. Por cierto, los fieles, no dice la Biblia que Él viene por los que son llamados, escogidos e idóneos. No, viene por los llamados, escogidos y fieles, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esto es que si usted es fiel, por ejemplo, usted puede ser que no tenga las condiciones para ser muy atlético, pero si usted es fiel en ir al gimnasio, fiel, no estoy aconsejando a nadie que lo haga, pero si usted es fiel en practicar un deporte, esa fidelidad le va a dar disciplina, es decir, entrega, constancia, perseverancia. Y tarde o temprano, aquel que tal vez no era tan idóneo, no tenía las cualidades, no tenía las habilidades para comunicar, la facilidad de palabra, entonces Dios, por cuanto es un fiel, Dios lo va a transformar para que sea fiel e idóneo. ¿Para qué? Para enseñar también a otros.
Así que recíbelo en esta noche en el nombre poderoso de Jesús, que religiosamente, y yo renuncio a eso, hermano, yo en el nombre de Jesús, si algo tuve muy en contra y la he tenido, es contra la religión. No tanto contra la religión, contra el espíritu religioso, porque es bien tremendo. El espíritu religioso lo que hace es que yo vaya a preparar una enseñanza, se la comparta a usted y solo sea puro palabrerío, aunque yo esto no lo reciba. ¿Ya? Más o menos es como que usted, por ejemplo, ¿cuántas mujeres habrán de cocinarle a los hijos y no prueban la comida? ¿Cuántas prueban la comida siempre? Es más, la prueban y se llenan de una vez y después, mijo, aquí te trae. Puede hacer, yo no sé, porque de tanto probar, ¿qué será que no tengo hambre pues después de cocinar? Dice, pero de tanto probar que se les pasó de sal, que se les pasó de, ay, digo que se llenan. Eso es más o menos como cuando a mí me toca que cocinar. Bueno, ahorita no me ha tocado, pero ya me va a tocar un día. De verdad, o sea, porque si también cocino. Es cierto, propónganme algo, fíjense, un día hagamos algún guisado aquí. Y que estén hombres y mujeres y no les voy a dar clases de cocina, pero aunque sea un caldo de res nos echamos aquí. Así, entonces, mire ves, fieles, Timoteo, la enseñanza, mire, la enseñanza va a ser estéril. Y yo creo que en el discipulado necesitamos que la enseñanza no sea estéril. ¿Cómo va a ser estéril? Cuando no hay gente fiel. ¿Por qué razón? Porque se les puede quedar un montón, aprenden bastante, pero si no son fieles, no van a ser idóneos para enseñársela a otras personas. Yo creo que eso es vital. La iglesia ha perdido eso, ha perdido el discipulado, ¿verdad? Entonces, y yo creo que Dios nos ayude, porque nosotros en el nombre de Jesús entendemos que hay una llave del conocimiento que Dios nos quiere dar y las llaves sirven para abrir. Pero el Señor le dice a los fariseos que los hipócritas le dice, porque ustedes han quitado la llave del conocimiento. Es decir, en la medida que nosotros dejamos de aprender y enseñar a otros, nosotros nos estamos limitando. La iglesia de esa manera no tiene futuro. ¿Por qué? Porque la iglesia puede crecer en un número grande de creyentes y de oyentes, pero los oyentes jamás discipulan. Bueno, tal vez cuentan su testimonio, pero no se equipan para enseñarle a otros. Entonces, eso es bien importante para nosotros, hermanos. Continuando acá, el tiempo, apenas llevo un texto, pero al fin, no es el fin, esta noche no es compartir un gran tema y que usted se lleve 50 textos anotados, ahí solo las citas, para que, no, es para que aprendamos, amén. Éxodo 18, 19. Mire, si no, yo creo que una iglesia que se discipulan, Dios levanta bastantes hombres y mujeres en la capacidad de enseñar a otros. Entonces, por ejemplo, si tenemos que dar el tema de los bautismos, hermano, encárgate tú, amén. Yo voy a enseñarle a las personas porque he sido discipulado. ¿Verdad? Ahora, si usted no se discipula cuando vaya a enseñarle a un nuevo, hermano, ahí se acuerda que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré, le va a decir usted. Y al que madruga, Dios lo ayuda. Entonces nos sacamos a ver, porque hay gente que no estudia la palabra, pero se asevera que la Biblia dice eso. Como dice la Biblia, dice a uno, ayúdate que yo te ayudaré. Digo, ¿de dónde sacaron eso? Porque eso, o sea, no sé, pero tiene que ver con eso. Ahora, volvamos acá. Éxodo 18, 19. Ahora, escuchadme y yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Por cierto, dentro de la iglesia vamos a estar dando un equipamiento para consejería y liberación también. Consejería y liberación. Para que no nos pase eso, para que no empecemos, no terminemos aconsejando demonios, ¿verdad? Porque, hermano, imagínense, hermanos, en consejería, es que vamos a explicar por qué les vamos a poner consejería y liberación, porque dentro de la administración debe haber consejería, pero si usted no conoce la liberación, entonces viene alguien a decirle, fíjese, hermana, que yo pues me dan ganas de quitarme la vida, no quiero vivir ya y todo eso. No, hermana, por favor, considérelo, mire, no se mate o algo así, ¿verdad? Y el chamo, esta persona no necesita consejería, no quitarse la vida, necesita liberación, porque lo que anda cargando es un espíritu de suicidio, de muerte. Entonces, dentro de otras cosas, pero para eso tenemos que discernir, pero eso es otro tema. Entonces, pero aquí le dije que, por ejemplo, lo que dice el consejo aquí, el consejero de Moisés, por cierto, qué tremendo.
que en un momento determinado podía ser una figura de un consejero, de un ministro, ¿verdad? Y Dios está contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Eso es algo bien importante, porque aquí Moisés andaba haciendo el ministerio que andaba haciendo, porque eso el tema que estamos desarrollando es la tarea de organizar el trabajo ministerial. Porque básicamente pasa todavía, ¿verdad? Uno acostumbra y la gente se acostumbra que todos los asuntos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener coordinadores de evangelismo, coordinadores de discipulado, coordinadores de servidores en la iglesia, pero si hay un asunto, no, hermano, cualquier consejo y administración pase con el pastor. Yo solo le doy órdenes a ustedes si yo entiendo que los diáconos, coordinadores y gente que crezca en liderazgo en la iglesia tendría que equiparse para ministrar, para orar, para aconsejar, para instruir. Eso lo que hace es que nos hace más eficaces en el ministerio pastoral. Porque cuando en este momento vamos a tomar a Moisés como figura de un ministerio pastoral para todo Israel. Y entonces mire lo que ahí estaba pasando. Ahí vamos a quedarnos por hoy. 18:20. Y enséñales los estatutos y las leyes. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Enseñar la palabra y las leyes. O sea, miren, nos vamos a regir por esto. Vamos a caminar con esto. Daba instrucciones. Pero mire, y hazles saber el camino en el que deben de andar. Esa es la proclamación, enseñanza sobre el destino profético que usted le pida al Señor en base a la palabra y en base a la guianza del Espíritu, que Dios hizo un diseño para cada uno de nosotros. Después dice, y la obra que han de realizar. Mire la descentralización. Hermano, usted se va a encargar de los bautismos, usted se va a encargar del evangelismo con un grupo de hermanos, usted se va a encargar de la visitación, usted se va a encargar de tomar los datos de los hermanos que vienen por primera vez a la iglesia. O sea, hazles saber la obra que deben realizar. Eso hablaba también no solo de un aprendizaje, sino de asumir una responsabilidad, un compromiso, que por eso en la iglesia no podemos confiarle, no es que no podamos confiar en todos, pero algunos no son dignos de confianza, es decir, porque no son fieles. ¿Por qué entonces? Porque si les confía algo, simplemente se queda como una delegación y no se llevan a cabo. Eso es falta de fidelidad. Entonces, mire, volvamos acá. Verso 21. Además, escogerás dentro del pueblo, dentro de todo el pueblo, hombres capaces. Miren. Eso es lo que uno necesita dentro de la iglesia. Yo creo que ¿cuántos hombres hay en esta noche que le quieren decir, Señor, haznos capaces, Padre, para servir en tu casa? Usted no puede esperar que a ver si Dios trae otros hombres que a tal le sirvan a Dios, que Dios levante los hombres capaces en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y las hermanas, ayúdenme a orar para que hayan hombres capaces y mujeres capaces también en el nombre de Jesús, ¿verdad? Me acuerdo yo cuando le preguntaron a nuestro apóstol qué pensaba sobre el ministerio de la mujer. Mire, apóstol Sergio, ¿será que la mujer puede ser pastora? ¿Y cuál creen que fue la respuesta? A eso lo dijo él hace algunos años, hace bastantes años. Como él lo dijo públicamente y yo lo aprendí. Dijo, a falta de pantalones de los hombres, dijo, Dios tiene que levantar mujeres. Padre Santo. Entonces, que Dios levante hombres capaces en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que en este discipulado hay que integrar también a los varones en el nombre de Jesús. Hombres capaces, temerosos de Dios. Mira qué interesante. El perfil, ¿verdad? De los que necesitamos en las filas. Temerosos de Dios. ¿Verdad? Me llamó la atención. Temerosos de Dios. Ahorita me recordé de algo. Llegó uno de los apóstoles de la misión a predicar a una iglesia. Por favor, hermano, cuando invitemos a un hermano que vaya a venir pronto algunos siervos a ministrar. Dice que llegó este apóstol y le dijo, apóstol, ¿le ayudó con su maletín en su computadora? Le dijo. Y vos 10 más, le dijo. ¿Por qué me hace esa pregunta? Le dijo, porque si le robas a Dios me puede robar mi computadora a mí también, le dijo. así, o sea, porque se lo bajó de la moto, lo cuadró, así olímpicamente, ¿va? Porque le dijo, apóstol, le ayudo con su maletín, le dijo. Y vos 10 más, le dijo. ¿Y por qué me preguntas eso? Porque si le robas a Dios, de repente te robas mi combo también, le dijo. Entonces, hablando de hombres temerosos de Dios.
Ay, Dios. Hombres veraces. Eso es bien importante, hermano. A ver, ¿cómo podríamos definir, hermano, la palabra hombres veraces? Hombres capaces, entiendo yo que uno tiene que entender que uno se tiene que seguir capacitando. O sea, uno no puede llegar a decir, ah, ya lo sé todo. No. Yo creo, por lo menos yo todavía, he predicado varios años, sigo enseñando, y sabe una cosa, todavía me da pena, empiezo a evaluar, digo, ¿será que cómo lo puedo mejorar? O sea, siempre estoy trabajando en eso. Primero Dios, este año me ha hecho una muy buena mejorada en muchos aspectos, ¿verdad? O sea, es parte de lo que uno debe ser, anhelar la excelencia continuamente, ¿sí? Pero definamos hombres veraces. ¿Alguien que me ayude ahí? Con carácter para desarrollar lo que le han delegado, dar extra también. Amén, perfecto. ¿Alguien más quiere ayudar ahí en hombres veraces? Creíbles. Ajá, ajá, creíbles. Perfecto. Sí, pues que cuando digan una cosa, no sean como aquella señora que dijo en cuanto dicen una cosa. No, bueno, hombres veraces, no hombres chimoltufios, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Hombres veraces. Ahora, aquí hay que tener cuidado con algo, porque mire, hermano, hay que decir la verdad a como venga, hermano. Eso es bien delicado, ¿eh? ¿Verdad? No es que tenga que mentir, pero hay gente que dice la verdad aunque no va a hacer pedazos a una persona. Por favor, si hay que ser veraces, hay que serlo. Pero, digamos, no significa que uno, es que no hay que ocultarle nada a nadie, hermano, hay que decirle las cosas. No, a veces, hermano, uno tiene que ser sabio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una persona había crecido hasta cierta edad, fíjese, una mujer ya era mayor de edad y todo eso, y sabe que alguien veraz le vino a decir, te tengo que decir la verdad, vos no sos hija de tu mamá, a vos te adoptaron. Y dice que le echaron a perder sus años de vida. Eso le hicieron lata todo su tiempo, tanto que amaba a la persona que ella la reconocía como su verdadera mamá, y por alguien que de forma así mala se levantó para decirle, mira, fíjate que te quiero contar algo, que yo te tengo que decir la verdad, porque la verdad es que vos no sos hija de la que vos le hiciste tu mamá, que a vos te tiraron y no sé qué te dejaron, ¿saber cuánto le dijo? Pero le hizo daño por decir la verdad. Entonces, hermanas y hermanos, por favor, siempre con eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Claro, yo voy a tratar de usar palabras adecuadas, como dice, eso lo vamos a ver los lunes. En cuanto al predicador, que tiene que buscar palabras adecuadas, palabras que expresen, palabras que tengan gracia y todo eso, incluso palabras que ahora, por ejemplo, que estamos en las redes, no signifiquen algo malo en otro país. Regularmente los modismos que se utilizan, ¿verdad? Aquí en Guatemala usted puede decir algo que suene bien, pero si lo escucha alguien de otro lado, de otro país, en ese país quizás sea algo que significa algo malo, ¿verdad? Entonces, hombres veraces, para no quedarnos ahí, que aborrezcan las ganancias deshonestas. Eso es bien tremendo, hermano. Eso implica que van a ser hombres de negocios también, va. ¿Ah? Sí, hermano, pero si Dios lo bendice a uno, hay que comprar a 5 y vender a 100, hermano. ¿Cómo es usted eso? Algo le cuesta 5 quetzales y lo vende en 100 o 200. Hay que ganar. Dios nos va a bendecir con eso, hermano. Yo creo que eso es bien puntual, ¿verdad? No ganancias deshonestas. Eso. Ahora, ayúdeme usted con esto. ¿Quién puede caer en una ganancia deshonesta? A ver, ¿a qué podemos asociar esta palabra? ¿Me ayuda? Sí, eso puede ser un truco, así que ponerle etiqueta de nuevo, ¿va? O tachar el signo de quetzales y ponerle esto en dólar, euro lo compré. ¿Qué más? ¿Qué puede llevar a alguien a tener una ganancia deshonesta?
¿Ah? Son, sí, ganancias deshonestas, cierto, es cierto, ¿ah? ¿Ah? O sea que cuando uno vende comida y le echa más agua al caldo, es deshonesto. Aunque a veces así le dicen a uno, ¿ah, mano? Vamos a llegar, no tengas pena, le se va a echar más agua al caldo que abunde. Eh, ¿Ah? Una balanza falsa, sí, ganancias deshonestas. Ahora, pregunto, ¿qué creen ustedes que puede motivar las ganancias deshonestas? ¿Qué pueden ser motivadas? Amor al dinero, ¿ah? Avaricia. Sí, que Dios nos guarde eso. En nombre de Jesús. Vamos a continuar acá. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000. Eso es delegación de autoridad, mire, jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y de 10. ¿Cuántos quieren tener 1000? Fíjese que si yo le dijera que usted estuviera entre los delegados, ¿en qué cantidad le gustaría empezar? Digamos, algunos quieren empezar una obra. ¿Será que en que sea unos 50 no hay para comenzar la iglesia, hermano? Ah. Bueno, aunque fíjese que algunos, o sea, han empezado, por ejemplo, en el caso de discipulado, les dan 2 familias, dice, y como dijo un hermano, mira, le dijo al pastor, ¿será que no me puedes mandar otras 2 familias? ¿Por qué? Es que las que me diste ya me las terminé, le dijo, ya no llegan. Bueno, a veces pasa eso, y quizás sea donde Dios pruebe la fidelidad. Mire, uno a veces le da risa oír las cosas porque no cree que tales sean tan así. Pero nuestro apóstol nos cuenta que cuando él llegó de pastor a la zona 5, casi todos se fueron. Toda la gente que estaba se fue, no lo recibió. Entonces, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Que la Biblia habla de un principio, que el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Porque lo que hace ahora me llama la atención, ¿alguien tiene un dato de cuánta gente era la que salió de Egipto? La Biblia, 600,000. 600,000 hombres, sin contar a los niños, que hasta ahora son los que más abundan, aunque ya no quieren que abunden, pero abundan. Y las mujeres, que hay más hombres no, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Casi el doble, ¿verdad? Bueno, algunos dicen que hay 7 por cada hombre. Eso es otra historia, no, eso es otro tema, a risa eso. Mira, ves, entonces, ¿cuántos serían? Tal vez más de 1 millón, ¿va? Pero miren la forma, pero ¿por qué? ¿Por qué surge esto? Esto se llama el principio de delegación dentro de la iglesia. Para que todos estuvieran cuidados. Imagínense quién era el que atendía todos los problemas de ellos. Solo Moisés. Y eso es lo que pasa en una iglesia, por pequeña que sea, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y en la medida que crece y no se levantan otros hermanos, o a veces, y eso no solo que uno cometa el error de no levantarlos, sino el pueblo de no recibirlos. Entonces se hace más deficiente el ministerio. Entonces la tarea ministerial de Moisés se estaba haciendo cada vez deficiente. ¿Por qué razón? Porque la iglesia iba creciendo en número, pero dentro de la iglesia, dentro del pueblo, habían necesidades que atender. Entonces mire lo que le dice acá Éxodo 18:22, y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo, y que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Pleitos, ¿verdad? No suena muy agradable que en la iglesia, hermano, yo solo los pleitos de los hermanos pleiteros grandes. No, apliquémoslo nosotros y digamos, bueno, las situaciones de problemas, pueden ser pleitos familiares a veces, ¿verdad? Pero los pleitos, habían pleitos sencillos y pleitos fuertes. Ahora, note esto. Así, dice, será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Y mire qué interesante. El liderazgo que iba creciendo en la iglesia se equipa para llevar una carga ministerial. Yo creo que en la medida que nosotros recibimos eso,
¿Cuántos quieren ver bendecida la iglesia, bien estructurada, crecida, y que la gente que llegue nueva a la iglesia se quede, se sostenga? Pero si le va a tocar hacer cola detrás de usted, espérese, hermana, que yo soy la número 60 aquí y usted es como la 100 y no sé cuántos. De aquí a finales de diciembre la va a atender el pastor porque primero vine yo. No, yo creo que en la medida que usted tenga su tiempo acá, no lo desaproveche. Crezca en el conocimiento de Dios, equípese y dispóngase para llevar de alguna manera esa carga ministerial, porque en la medida que la iglesia se desarrolla, y le digo algo, yo estoy trabajando todo esto porque vislumbro un mover de Dios bien poderoso. De hecho, lo está haciendo el Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque hay una cantidad de gente que está viendo viernes, domingos en nuevos, cantidad grande. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya dentro del pueblo hombres y mujeres que digan: yo me estoy equipando para llevar esa carga ministerial, ¿verdad? Dice: si haces esto, Dios te lo manda. Tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Hasta ahí dejémoslo por hoy. Quisiera yo dejarlo aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Solo que no me voy a decir como dijo el apóstol. No me voy a decir, no me voy a preguntar, hermano, qué dijo desde que empezó a decir buenas noches, ¿no? Porque ahí sí, pero si hay alguna pregunta, los discipulados, eso es bueno. Que incluso yo el viernes, si usted tiene preguntas, apúntela para el día de hoy. Y sobre todo relacionadas al tema. A veces los domingos no da tiempo y es una exposición en predicación que básicamente no estamos explicando como hoy. Pero hoy, incluso si usted tiene alguna pregunta en relación al tema, preferiblemente, ¿verdad? Pero si no hay preguntas, pero alguien tiene alguna pregunta relacionada a la palabra, algún caso, y en lo mejor, alguna aportación que nos ayude a edificarnos unos a otros, yo le doy todavía unos minutitos para que usted con toda libertad aprenda a desacostumbrarse a no preguntar, porque en las iglesias regularmente por tradición y religión no se pregunta. Entonces la gente se acostumbra a ser oyente. Recuérdese que cuando usted iba a misa, ¿cuántas preguntas le dijeron que podía hacer? Ni una. Entonces a veces, o sea, nos traemos eso y nosotros tenemos que crecer como discípulos. Amén. Alguien que mientras estábamos ahí dijo: esto que me quedó algo, no me quedó muy clarito. Entonces, o tal vez, y eso ayuda a enriquecer lo que uno está compartiendo. Ahí está el hermano. Hay alguien que me ayude ahí con los micrófonos ahí, un varón ahí, para que no esté la sierva ahí caminando mucho. Así, evitarle la fatiga. Esto no es pregunta, sino como duda, porque de los enfermos, me acuerdo que me oí. No lo oigo. ¿Será que le pueden dar un poquito más de volumen? No su voz, sino el micrófono. Por eso, pero ahorita sí me, Sí. cuando yo me vine para acá, yo digo así, de que no los enfermos, o cuando tienen un deseo de muerte, no puede ser que necesita Liberación. Yo cuando yo iba a la zona 12, en las noches, como me quedaba lejos hasta allá, me iba a Palabra Fiel. Pero en eso, lejos hasta allá, yo pensaba, en una de esas, yo me puse mala, pero no mala, sino con un deseo de morir. Pero lo único que yo decía: si me muero, yo me voy con Dios. Solo quería morir. Pero a la vez yo pensaba, Ya. vinieran a visitarme, me ayudaran en la oración, me pasaría esto, decía yo. Pero así pasa. Pero de verdad ya no quería morir, ya no quería vivir. Ahora, sí, fíjese que ya capté su inquietud y está bien, muy puntual. Porque, por ejemplo, ahorita cuando usted mencionaba eso, me acordé del profeta Elías, que bajo una amenaza de muerte de parte de Jezabel, él también quiso morir. Es más, Jonás también, creo yo, ¿verdad? No sé si recuerdan que Jonás pidió morirse. Entonces, hay pensamiento, sí, eso
eso es muy puntual. No siempre puede ser un demonio o un espíritu de muerte, pero los pensamientos que nosotros tengamos, miren pues, ¿cuántos creen que el Señor es nuestro ayudador? Y cuando viene un pensamiento bueno, dice Dios, te voy a ayudar, te voy a dar la fe para que creas en eso. Pero por ejemplo, la duda, lo que hace el espíritu de muerte, que hace, viene a potencializar eso, ¿verdad? Eso es más o menos como dice que andaba uno allá por el oriente, ¿va? Estaba feliz y andaba gritando, me quiero morir, dice que decía. Y otro se sacó la pistola, le dijo, si quiere yo le ayudo, le dijo. Entonces cuando alguien tiene pensamientos de eso, gracias a Dios el Señor la guardó en su mente para que no viniera un dardo de parte de Satanás que le dijera, mira, ahorita viene un carro, cuando venga te tiras, ¿oíste? Yo, si quieres yo te empujo. Entonces eso es bien importante, la forma, las puertas que podemos abrir. Por eso dice la Biblia que todo pensamiento altivo que se revela contra el conocimiento de Dios, lo traigamos cautivo a la obediencia de Cristo. Porque pueden haber, por ejemplo, yo también recibí algunos dardos así, no como un espíritu de muerte, pero regularmente, y yo padecía de depresión, me deprimía y eso me hacía verme y me venían pensamientos, digo yo, no sé si era el enemigo, porque a veces uno no logra identificar si es producto de su misma alma, recordando que también uno de los enemigos es nuestra alma, porque confabula a favor de demonios, a favor de espíritus inmundos para que vengan a destruir. Pero a mí me llegaban dardos como para decirme, mira, te voy a terminar matando y vas a terminar tirado en una banqueta como un mendigo. Entonces eso era un ataque que yo tenía. Digamos, por decir algo como el caso de Moisés, que él cuando Dios lo estaba llamando, él tuvo temor y ¿qué dijo que era? Tartamudo, no podía hablar. Entonces hay pensamientos que no necesariamente es un demonio, pero que de alguna manera no son cosas que a nosotros nos van a edificar, como lo que a usted le pasaba. Pero eso puede abrir puertas si uno le da como cabida, ¿sí? Amén. Espero haber respondido. ¿Alguien más? Aquí con Ana Marisol. Ahorita tráiganle el micrófono, corran con el micrófono. Dios les bendiga. Por ejemplo, en el versículo, el último, donde dice, cuando hay pleitos graves, y muchas veces en una administración es muy importante la preparación de quien va a administrar, porque pueda caer, ¿verdad?, en que en lugar de edificar a la persona que va a abrir su alma y su corazón, lo terminen juzgando. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué hiciste? Sino que también de cierto modo tiene que tener un corazón de pastor, no que él sea pastor, sino un corazón de pastor para cuidar esa alma y no juzgarla, sino pedirle a Dios la guianza para que sea edificada por ese proceso que está pasando. Amén, eso es muy puntual, sobre todo la madurez. Mire hermanos, eso, y que Dios nos ayude, que Dios levante consejeros y consejeras en el nombre de Jesús, maduras, gente madura, discreta, que no se escandalice del pasado de nadie, ¿verdad? Porque digamos, por ejemplo, en la iglesia, la salvación no es para unos cuantos, es para todos. Pero ¿qué tal se viene alguien a ministrar con uno, hermano? Se viene a ministrar a alguien que estando en el mundo, pues en defensa propia, como sea, mató a saber cuántos, ¿va? Hermano, le quiero contar una cosa, fíjese. Que yo viera, hermano, que una vez me encontré a uno y viera. Le dije, va una, le dije, van dos, y van tres, y va. Y después, y tal vez era un hermano con el que usted se sentaba en la iglesia, y vos vamos a tomarnos un café, ¿verdad? Y usted le tocó que ministrarlo, ¿va? Y le contó él que ya llevaba como tres, y a veces, o sea, como que ya no quería hacerlo, pero que ya llevaba. Hermano, el domingo vamos a tomar un café. Ay, fíjate hermano que la verdad que tengo algo que hacer y no es cierto. Lo que pasa es que ya tiene miedo de salir con esa persona porque él le contó. Que por cierto, no es saludable. No es saludable, oigan bien, en la iglesia abrirle su corazón a medio mundo. Por favor hermanos, eso es bien tremendo. Porque uno mismo a veces se desacredita a uno mismo.
sobre todo si uno tiene un liderazgo. No es bueno ministrarse con personas que uno tiene que discernir, que tengan un nivel espiritual menor que el suyo. Se supone que en la iglesia deben haber hermanos mayores a quien tú les puedas exponer. Y para nosotros, porque eso ha pasado, Dios me libre. A mí me han contado de ministraciones, hermanos, la verdad. Bueno, yo aquí, ustedes saben que si tomo algunos ejemplos de aquí, de quien sea, los puedo tomar, no menciono el nombre de ninguna persona, ni características de esa persona. Regularmente tomo ejemplos de personas que las conocí en algún lugar del planeta Tierra, que me pueden servir para ilustrar la enseñanza, pero de ustedes lo haré incluso, solo cuando incluso ustedes hagan público algo, y hay que tener el verdadero cuidado para decirle, hermano, ¿puedo usar tu ejemplo para compartirlo? Sí, pastor, va. Entonces yo le entro. Y tal vez puedo decirle, mira, puedes tú como ampliar esto, porque eso sí es bien delicado. Yo sé de casos muy particulares de gente que ha sido muy dañada, y particularmente a veces por nosotros mismos, por los pastores. ¿Verdad? Que, hermano, o sea, como que el pastor se dedica al departamento de comunicaciones de la iglesia, por no decir al departamento del chisme, ¿va? Sí, sí, porque pues, no, por chismoso también. Entonces yo creo que esa es la parte. Por ejemplo, les voy a decir esto, hermanas y hermanos, tenemos que tener el cuidado de reservarnos cosas. Incluso hay cosas que yo discierno y digo, no, esta mi esposa tal vez la puedo envenenar en contra de alguna hermana y todo eso, ¿ya? ¿Verdad? Por ejemplo, que ustedes, alguna de ustedes me digan, fíjese que un día me dieron ganas, hermano, de ponerle zancadilla a la pastora, pero no le va a decir, solo estoy, a pensar que no es cierto. Y yo vengo y no le voy a decir a ella, vieras que esta hermana, no ser que de repente el domingo, mira, en la puerta la va a esperar, me va a decir, entonces mejor digo, tranquilo, hay que discernir. Entonces no todo, porque hay que entender si a la persona que yo le voy a compartir lo que me dijeron, que dice que dijeron, que a veces ni me consta, no le va a edificar. Entonces mejor, como dijo alguien, calladito, tenemos buen pegue, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo digo, ¿por qué? Porque hay que aprender a guardarle el corazón también, el alma a la otra persona. Y lo que tú mencionas es muy puntual, porque es parte de guardarle el alma a esa persona que está buscando restaurarse o limpiarse en su alma, ¿verdad? Y claro, por supuesto, también nosotros, hermanos, cuando ministremos o consejería, tenemos que remitir todo delante del Señor en el nombre de Jesús también, y limpiarnos de todo eso, porque produce cargas. Cuando una persona te trae algo, inmediatamente a mí a veces me cuentan un problema, ya sentí el tremendo peso, porque es un peso que la persona lleva. ¿Amén? ¿Alguien más? A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 o a la cuenta de 3. No se quede con las ganas, aprenda a participar en los discipulados. Eso le va a ayudar a usted a ejercitarse para no quedarse en el papel de un oyente, porque si no, básicamente nunca, es más, ni siquiera el miedo a hablar se va a quitar. Entonces es bueno hablar. Entonces a veces uno no pregunta, ahorita gracias hermano, ahorita voy. Yo tenía yo estaba en una empresa, y uno de mis compañeros, que no me quería a mí por ser cristiano, me llevaba mal, me dijo que no deberíamos hacer preguntas estúpidas, mejor, así me dijo. No, y yo le dije, pues yo que sepa, es más el que no pregunta, le dije. Ahí me defendí, ¿va? Y no estaba muy consagrado, así que usted perdóneme porque le dije eso, ¿va? Porque le dije yo, es que así me dijo eso. Yo le dije, mira, yo que sepa que no hay ni una pregunta que sea así, sino yo creo que es más estúpido no preguntar, que preguntaran que sea algo que a uno, porque él me ofendió y me dijo, mira, deja de estar preguntando cosas así de verdad. Bueno, él me provocaba, pero yo esa vez le dije, mira, yo que creo que así le dije, eso es lo que yo creo que es peor la persona que no pregunta. Solo era como saqué la espada en defensa propia nomás. Ajá. No preguntan, ¿va? Oh.
Entonces por eso tenemos el discipulado, y cuando tengamos discipulados de mujeres, de varones o en las casas, hermano, necesitamos esto. Si no, la gente se genera un dogma. Y la gente, por ejemplo, te puede decir, ¿y usted por qué cree eso? Es porque yo creo lo que el hermano dice. Y te van a aseverar cosas a ti. Y como dice nuestro apóstol, yo me hago responsable de lo que yo dije, no de lo que usted entendió. Porque alguien puede entender algo distinto. Entonces, el preguntas y respuestas lo que traen es una retroalimentación al tema e enriquecen la enseñanza y nos hacen a nosotros, por ejemplo, que nosotros también podamos preguntar, salir de dudas y exponer también. Eso es bonito. Hermano René. Amén. Hay problemas, mi hermano, también de que pienso o considero de que depende de la magnitud del problema. También puede ser un hombre o una mujer la que atienda a una persona o un hermano. En el caso que está de moda, por decirlo así, en ese tiempo, para atender a una persona que sea, por decirle así, claro, una lesbiana o un homosexual, un joven, una señorita que ha sido violada, por ejemplo, hay que tener mucha madurez espiritual para atenderla y probablemente sea alguna hermana que la atienda o algún hermano, pero hay casos de que tal vez no solamente el hermano, porque si no tiene una madurez espiritual o conocimiento para poder brindarle un consejo oportuno o adecuado, es mejor buscar un nivel más alto para ceder ese espacio, pienso yo. Amén. Tenemos que tener un conocimiento, digamos, en cuanto al desarrollo de esa problemática, cuáles pueden ser las causas y todo, para entender cómo hacer un diagnóstico. También tenemos que tener el contexto bíblico y, sobre todo, hermanos, la llenura y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. De verdad, ¿cómo? Por ejemplo, en el libro de Hechos, ¿por qué dice que los que iban a servir a las mesas iban a estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? Entonces, todo caso, por favor, mire, a veces uno se queda corto porque va a atender un problema que muy de peso y uno no sabe qué hacer, sobre todo si es primera vez y qué le digo. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios nos da la salida, hermano. Y vamos a dar una palabra, y aparte que vamos a discernir por el Espíritu, y vamos a también, si hay que liberar, ¿verdad? Si hay que reprender ahí, vamos a tener la autoridad para hacerlo. Yo les diría que en el tiempo que estamos viviendo y el que viene, nos vamos a enfrentar a mucha situación bien fuerte. Entonces valdría la pena, hermanos, de verdad, si algo necesitamos es la llenura del Espíritu Santo. Amén. Amén, eso es muy puntual y creo que ahí son casos tales como diríamos de los que dice Moisés, los pleitos así, casos más fuertes, más delicados, porque si no, como dicen, hacemos leña del árbol caído, ¿verdad? Entonces yo estoy pidiendo al Señor, ayúdeme a orar por eso, porque sí necesitamos un departamento en la iglesia bien fuerte, en consejería y liberación. Es parte de la administración, pero igual, ¿va? Y parámetros que necesitamos tener, porque a veces también estamos liberando y aconsejando a gente que ni se congrega, gente que no tiene pastor, o sea que lo mejor que la primera administración que todos necesitan y el primer consejo es congregarse, oír la palabra y en base a eso ir creciendo en la palabra y pidiéndole nosotros por eso tenemos que orar, para que la palabra no solo sea una exposición, sino Dios convierta el agua en vino. Es decir, el logos se convierta en un rema, para que oiga la palabra aquí, sea sanado, sea libertado por la misma palabra. Amén. Mis hermanos, ¿cuándo tenemos coinonía? El miércoles, ¿va? ¿20 qué es? No, 20, ya es 20 algo, no. Va. 25 ya va. Padre Santo, antes que se termine el mes. Bueno. Oremos por la palabra y luego el último anuncio ahí para la coinonía. Eso no se han dado, ¿va? No, ya se dieron. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. Entonces ya los esperamos el miércoles próximo. Va a haber pastel, churrascos. No, de verdad sí vamos a hacer pastel. A los cumpleañeros vamos a hacer pastel. No, a ellos les vamos a dar pastel. Si usted cumplió años entre el último trimestre, porque no hemos... octubre, noviembre y diciembre, gracias papá, Dios te bendiga, ¿ves? Entre el último trimestre del año y todavía enero,
Pues véngase en el nombre de Jesús y aquí le vamos a poner sus velitas, ¿verdad? Y su porción ahí de pastel. Y si hay frío como hoy, café también. Café, chocolate, ¿va? No sé si usted quiere compartir, nosotros vamos a, ¿qué vamos a traer? Los pasteles, ¿va? Nosotros vamos a ofrendar los pasteles, pero como si les gusta, si a usted es uno que les gusta el pastel, traiga el suyo. Así come lo que le dé la gana. No, traiga también porque así compartimos una modalidad. Es que es el día de koinonía, compartir entre nosotros. Bien bonito, ¿verdad? Me dijo una hermana que justo había venido ese día. Qué bonito, me dice, yo nunca lo había vivido en ninguna iglesia. Pues aquí le vamos a vivir lo que no hemos vivido, le digo. ¿Por qué razón? Porque eso nos permite interactuar, compartir, conocernos, ayudarnos, orar unos por otros y crecer como una familia. Amén. Entonces, ahí estamos en eso. Como este domingo que viene tenemos ayuno congregacional, ¿verdad? Estoy pensando que después de un ayuno, tal vez el de febrero, tengamos nuestra koinonía después del culto, ¿verdad? 8 a 12 de corrido, así. Entonces, pero este domingo todavía no, porque necesitamos planificarlo bien, porque leí algo que me llamó la atención. Va a haber koinonía en Ebenezer, Honduras el domingo, pero es que leí algo que publicaron después del ayuno, dice después del ayuno congregacional, koinonía, dulces, galletas y jugo y todos, y bonito. Entonces dije yo, pero como nosotros ya lo tenemos el miércoles ya programado, entonces para el miércoles, ¿sí? Entonces de este domingo en 8, yo les voy a pasar ahí. Tal vez ahí al final, no sé si ya estamos transmitiendo, yo creo que ya no, pero sí para poner ahí lo que les había puesto de los proyectos, el plan y todo eso.